Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Lo que nos reúne aquí es la decisión que tomó Banxico hace unas horas. Pero antes de empezar, les recuerdo que vamos a estar tomando sus preguntas a lo largo del webinar, así que si quieren escribirlas, pueden hacerlo desde el icono que tiene en la pantalla de Zoom. Ahora sí, entrando en materia, hoy el Banco de México anunció su decisión de política monetaria y como esperábamos en GBM y también prácticamente todos los analistas, el Banco Central recortó su tasa en 50 puntos base, llevándola a 8.5%. Este ya es el tercer tras los recortes que vimos en febrero y marzo de este año. Hay que recordar que este ciclo de recortes, como podemos ver en la gráfica que les estamos transmitiendo, comenzó en marzo de 2024 desde el nivel máximo de 11.25%. Y creemos que las recientes decisiones pues, han estado respaldadas principalmente por la desaceleración en la inflación, que si recordarán la última lectura de abril se ubicó en 3.93% anual y desde enero ya se mantiene dentro del rango objetivo del Banco Central, que como saben es de 3% con un margen de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Además, es importante que la economía mexicana ha venido mostrando señales de debilidad. El PIB creció solo 0.2% en el primer trimestre de 2025, después de haberse contraído en el cuarto trimestre del año pasado. Y aunque el crecimiento económico pues, no es parte del mandato explícito de Banxico, sí influye en sus decisiones porque una economía débil pues, tiende a generar menos presiones inflacionarias, ¿no? Ahora, de la decisión de hoy, destacaría varios puntos clave. Primero, que fue una decisión unánime. Por segunda reunión consecutiva, los 5 miembros de la Junta votaron a favor del recorte de 50 puntos base. Como saben, la Junta está conformada por la gobernadora Victoria Rodríguez y por 4 subgobernadores, que los pueden ver en pantalla. Y en la junta anterior, los 5 habían votado por una baja de 50 puntos base y esta es la segunda ocasión en la que los 5 miembros de la junta votan otra vez por un recorte de 50 puntos base, ¿no? Otro punto importante que destacaría de la decisión de política monetaria es que la guía prospectiva no cambió. Esto es, Banxico reiteró que podría seguir recortando en magnitudes similares hacia adelante, como lo había dicho en su comunicado del 27 de marzo. Banxico normalmente pone un párrafo en sus comunicados de decisiones donde transmite cuál puede ser su proyección para las próximas reuniones, ¿no? Y en esta ocasión, como les menciono, reiteró que puede seguir recortando en magnitudes similares. Entonces, esto nos sugiere que en la junta del 26 de junio podríamos ver otro recorte de 50 puntos base. Y otro punto relevante de la reunión de este jueves es que los pronósticos de inflación se ajustaron al alza en el corto plazo. Banxico menciona que este ajuste al alza se debió en buena medida debido a un incremento mayor al anticipado en la inflación de las mercancías, pero que se continúa esperando que la inflación general converja a la meta en el tercer trimestre de 2026. Entonces, si bien ven presiones en el corto plazo, hacia adelante esperan que la inflación converja hacia su target de 3%, ¿no? Ahora bien, hacia adelante, creo que la coyuntura está complicando el actuar no solo de Banxico, sino también de otros bancos centrales. Hoy mismo escuchábamos a Jerome Powell decir que podríamos estar entrando en un periodo de choques de oferta más frecuentes y potencialmente más persistentes, lo que sin duda pues representa un reto para las autoridades monetarias. En específico para Banxico, yo diría que el camino para la segunda mitad del año sigue siendo bastante incierto. Basta ver la dispersión en los estimados entre nosotros los analistas que muestra la última encuesta de Citi, en el cual la expectativa de tasa para cierre de año va desde 6.25 hasta 8.25. Si bien todos estábamos alineados con un recorte de 50 puntos base el día de hoy, el estimado para fin de año difiere mucho entre uno y otro analista, ¿no? Entonces, esto te habla del grado de incertidumbre que existe actualmente para la política monetaria. Nosotros en específico creemos que Banxico va a estar especialmente atento a 3 variables clave para tomar sus próximas decisiones.
Uno es claramente el comportamiento de la inflación. Por un lado, el componente de mercancías, ya lo explicará Daniel más a fondo, pero enfrenta riesgos al alza y eso podría presionar la inflación general. Pero al mismo tiempo, la debilidad de la actividad económica podría moderar alguna de estas presiones, ¿no? Factor número dos que creemos que Banxico va a seguir muy de cerca es la tasa real ex ante, es decir, la tasa nominal menos las expectativas de inflación, que hoy sigue en terreno restrictivo, pero ya no tan lejos del rango de neutralidad. Y finalmente, creemos que Banxico también va a estar atento al diferencial de tasas con la Reserva Federal. No es el factor principal hoy en las decisiones de Banxico, ya lo han mencionado varios miembros, pero sí creemos que podría ganar peso en la segunda mitad del año, sobre todo si el entorno se vuelve más volátil, ¿no? Así que pues vamos a estar nosotros muy atentos a estos tres elementos porque sin duda van a marcar la pauta para la política monetaria en los próximos meses. Y con eso te paso la palabra a Daniel para que nos expliques un poquito más a fondo esos tres factores. Buenísimo, muchas gracias, Miri. Pues un poco retomando el primero de estos tres factores que creemos que van a ser importantes para Banxico, creemos que lo más importante va a seguir siendo la inflación y quizás más importante las expectativas de inflación. Recordemos que en México el Banco Central tiene un mandato de mantener la inflación baja y estable, usando como herramienta la tasa de interés y se basa en los pronósticos que hay para la inflación, ¿no? Como ya decía Miri, el objetivo puntual de Bajico es que la inflación sea 3% y ahí tiene un rango de variabilidad de entre 2 y 4%. Entonces, la buena noticia quizás es que desde que empezó el año la inflación ha estado por debajo del 4%, que es dentro de este rango. Y por otro lado, la no tan buena o lo que puede preocupar hacia adelante a Banxico es que en enero tocó su nivel más bajo desde principios de 2021 y desde ahí se ha ido acelerando gradualmente, ¿no? Hasta 3,93, que es el último dato que tenemos en abril. También es importante reconocer que hay riesgos importantes hacia adelante. Uno de los más evidentes a nivel global es la política proteccionista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, pues las expectativas del consenso del mercado y del propio Banxico son que la inflación se va a ir desacelerando hacia finales del año, ¿no? En particular, el consenso del mercado estima una inflación al cierre del año en 3,8% y Banxico espera que la inflación baje hasta 3,3% en sus pronósticos actualizados de hoy, ¿no? Ahondando un poco en este tema de la inflación y lo que compone la canasta que mide el INEGI y un poco en el punto que hacía Miri sobre las mercancías. Primero, la inflación se divide en dos grandes componentes, que son la subyacente, que incluye mercancías y servicios, y la no subyacente, que incluye agropecuarios y energéticos. Y un poco la razón por la que se divide es que lo que entra en la no subyacente son bienes volátiles que dependen por lo general de factores exógenos como agrícolas que pueden depender del clima o precios energéticos que muchas veces dependen de temas geopolíticos o la producción de algún commodity energético o factores climáticos también, ¿no? Por lo general, Banxico le pone más atención a la primera, ¿no? Que es la subyacente y esta se divide en mercancías y servicios. En esta canasta que sigue Banxico más de cerca, el principal riesgo que ya mencionaba Miri al principio es la inflación de mercancías, ¿no? Que esto incluye cosas como ropa, muebles o algunas mercancías alimenticias y bebidas. Y como pueden ver en la gráfica, se ha ido acelerando en los últimos 6 meses, ¿no? En noviembre del año pasado tocó un mínimo de casi 9 años y luego desde ahí ha ido subiendo hasta 3,4% y aún así está por debajo de su promedio de los últimos 10 años, ¿no? Que es más cercano a 5,2%. El otro componente importante dentro de la inflación subyacente, que es la que sigue más de cerca a Banxico, son los servicios. Aquí lo que incluye es cosas como educación, salud, alojamiento, loncherías y algunos otros servicios. Y esta se ha ido acelerando en los últimos meses, aunque de forma relativamente lenta, ¿no? La expectativa un poco de Banxico es que la inflación de servicios se va a desacelerar más rápido de lo que va a subir la inflación de mercancías hacia adelante.
Y pues, nosotros creemos que este escenario es factible considerando que los precios de los servicios son los más relacionados con el ciclo económico y como saben y como ya mencionaba Miri al principio, la actividad económica ha perdido dinamismo desde el último trimestre de 2024 y esto puede quitar algo de presión de la inflación, especialmente de servicios, pero de la inflación en general, ¿no? Em, Pasando al segundo tema que creemos que va a considerar Banxico en sus siguientes decisiones, que es la tasa real, ¿no? La tasa real se define como la tasa de interés que fija Banxico menos la inflación que se espera dentro de un año. Entonces, con el recorte de hoy, por ejemplo, la tasa quedó en 8.5% y si le restamos la inflación esperada por el consenso de mercado a un año, que es de 3.8%, la tasa real está hoy en 4.7%, ¿no? Esto, digamos, para entender un poco si este 4.7% es alto, bajo, normal o con qué poderlo comparar, es importante ahondar un poco más en un concepto que explica Banxico, ¿no? Que es, Banxico define un rango de neutralidad, que es el nivel en donde ellos estiman que la tasa real no desacelera ni impulsa la economía y estiman que está entre 1.8 y 3.6%. Entonces, ahorita llevamos, como pueden ver en la gráfica, más de 2 años con una tasa real en terreno restrictivo, es decir, arriba de este 3.6% máximo que define Banxico, a raíz pues, del periodo inflacionario del que estamos saliendo, ¿no? De la post-pandemia. Sin embargo, pues recordar que en enero de 2024 tocó un máximo y desde ahí la postura de Banxico se ha vuelto cada vez menos restrictiva, ¿no? O sea, han ido bajando la tasa y ahora llega o alcanza un nivel de 4.7%, ¿no? Después de ir bajando durante todos estos meses. Entonces, un poco la respuesta a la pregunta de qué tan alta es la tasa es que pues, todavía está alta, o sea, todavía está en terreno restrictivo por más de un punto por arriba del 3.6% que define Banxico como la parte alta de su rango de neutralidad, pero pues no tan alta como antes, ¿no? O sea, llegó a estar hasta en 7.4% cuando tocó su máximo durante 2024. Moviéndonos a la siguiente variable, que es el diferencial de las tasas entre Banxico y la Reserva Federal de Estados Unidos. Digo, para dar un poco de contexto, el promedio histórico del diferencial entre las tasas en México y Estados Unidos es de 4.7 puntos porcentuales, que es un poco lo que se ve en la gráfica de la izquierda. Con el movimiento de hoy de las tasas en México, el diferencial ya se encuentra por debajo de este promedio histórico en 4 puntos porcentuales. O sea, la tasa de Banxico está en 8.5% con la baja de hoy y la de la Fed en 4.5% considerando el rango alto de su tasa. Y entonces esto deja el spread en 4 puntos porcentuales, ¿no? El riesgo un poco aquí, o lo importante es que si el diferencial se reduce demasiado entre las tasas de ambos países, esto podría generar presiones para el tipo de cambio, ¿no? Presiones hacia una depreciación del tipo de cambio. Y esto, a su vez, o lo que le importa a Banxico es que esto también podría tener un efecto en la inflación a través de mayores precios de los bienes que importa México, ¿no? Aquí se vuelve relevante también lo que se espera que haga la Reserva Federal. Y un poco lo que mostramos a la derecha es en el último diagrama de puntos de la Fed, que se publicó en marzo, el consenso de los participantes del Comité Federal de Mercado Abierto esperaba que la tasa cerrara este año en 4%, es decir, 50 puntos base abajo del 4.5% en donde está la tasa actualmente. Pero pues digo, mencionar que ahí las expectativas, o es en donde mayor riesgo quizás hay en cuanto a los estimados, ¿no? O sea, quizás lo que haga la Fed o lo que pase en la economía de Estados Unidos es una de las variables más inciertas, sobre todo considerando el rol tan complicado que está jugando la Fed en el contexto político actual en Estados Unidos, ¿no? Hasta el momento, lo que ha dicho el presidente de la Fed, Jerome Powell, es que seguirán con una postura cautelosa y dependiente de los datos, tratando pues, de realmente evaluar el efecto que puedan tener las amenazas arancelarias para la economía de Estados Unidos. Sin embargo, pues ahí dependerá pues, precisamente de cómo vaya evolucionando la dinámica en general de la economía en Estados Unidos, ¿no? Y digo, para cerrar un poco, mencionar que la política arancelaria de Trump frente a todo el mundo complica el trabajo de los bancos centrales.
ya que pues, por ahí tienen que ponderar dos efectos importantes, ¿no? Y al final pues tratar de definir cuál de ellos pesa más en cada economía. Entonces, por un lado, tienen que pues, los aranceles podrían añadir presiones a los precios de algunos productos importados, por ejemplo, en particular en el caso de Estados Unidos, pero por el otro lado, los aranceles también representan un riesgo a la baja para el crecimiento económico, ¿no? Entonces, esto a su vez es un riesgo a la baja para la inflación en el mediano plazo y es difícil medir como Banco Central cuál de los dos efectos puede pesar un poco más, ¿no? Hasta ahora parece que las autoridades han mandado un mensaje de cautela, esperando a tener mayores señales y datos más claros antes de moverse de forma más agresiva en algún sentido u otro, pero pues era importante ver cómo van saliendo los datos para ver qué lado pesa más de la balanza, ¿no? Por lo pronto, te parece que tendremos que seguir las señales de cómo se mueve la inflación, la tasa real y la Fed, y en el contexto geopolítico, pues los aranceles de Estados Unidos y cómo se van acomodando las cadenas de suministro para poder por ahí seguir evaluando lo que puede hacer Banxico hacia adelante, ¿no? Em, no sé, Miri, ahí si tengas algo más o quizás pasarnos a las preguntas. Y no, muchas gracias, Daniel. Digo, queríamos darles como esta presentación de forma rápida para abarcar la mayor parte de preguntas que nos hacen. Les recuerdo que tienen su icono de preguntas en la pantalla. Digo, aquí puedo ver una inicial que dice cómo puede ser afectado el tipo de cambio con las bajas de interés. Había una expectativa de 20.5 aproximadamente para el cierre del año. Ven que rebote ese nivel. Y digo, aquí es bien importante, primero que nada, platicar de un poco el comportamiento que ha tenido el peso mexicano, ¿no? A pesar de el débil crecimiento económico que hemos visto de la economía mexicana, que como saben creció solo 0.2% en el primer trimestre del año, luego de una caída en el último trimestre del año, a pesar justo de los recortes en la tasa por parte de Banxico y los aranceles impuestos por Estados Unidos, el peso mexicano ha tenido un comportamiento bastante positivo, se ha apreciado en lo que va del año alrededor del 5%, y creemos que esto se debe a factores relevantes, como por ejemplo, primero que nada, la debilidad del dólar estadounidense. Como saben, el dólar se ha debilitado recientemente debido a la incertidumbre financiera en Estados Unidos, lo cual ha favorecido a su vez al peso mexicano. Y aunque los fundamentos del dólar siguen siendo sólidos, pues los shocks centrados en Estados Unidos lo han vuelto de cierta forma vulnerable, ¿no? Ahora también otro factor que creemos que ha apoyado esta apreciación del peso mexicano son los bajos aranceles que están ahora siendo efectivos para México, ¿no? O sea, si bien es cierto que no estamos en una mejor situación en términos comerciales con Estados Unidos a como estábamos antes de Trump, comparativamente con otros países estamos enfrentando aranceles relativamente más bajos gracias al TIMEC. Hoy en día, como saben, existen aranceles del 25% por temas de fentanilo y migración, pero estos no aplican a bienes que cumplen con el TIMEC, que más o menos se estima que son el 71%, el 72% de lo que exportamos hacia Estados Unidos sí cumple con el TIMEC, entonces es baja la proporción que está bajo estos aranceles, ¿no? Entonces, el arancel efectivo que tiene México hoy en día se calcula en alrededor de 6%, lo cual se compara con los aranceles recíprocos que tienen pues prácticamente el resto del mundo, que es 10%, y con el que ahora tiene China, que es alrededor de 33%, ¿no? Entonces, eso creemos que también ha ayudado al tipo de cambio. Otro factor que ha ayudado al peso mexicano, creemos que es que el déficit de cuenta corriente está reducido, ¿no? O sea, está alrededor de 0.3% del PIB, principalmente debido al flujo de remesas. En cuanto a la tasa de Banxico, es importante que a pesar de los recortes recientes, las tasas reales en México, como platicaba Daniel, sigue siendo de las más altas entre los países pares o entre países con grados de inversión. Entonces, esto sigue actuando como un ancla para el peso. Ahora, en respuesta concisa a la pregunta, si bien creemos que podría haber cierta volatilidad en los próximos meses todavía, pero sobre todo una vez que inicie la revisión del tratado. Aquí hay que recordar que tenemos un proceso pendiente de revisión del TIMEC hacia 2026,
que es posible que inicie formalmente, de acuerdo con lo que ha dicho Marcelo Ebrard, durante la segunda mitad de este año, pues si ahí empezamos a ver ciertos roces en las negociaciones, ahí podría el tipo de cambio mexicano reaccionar con cierta volatilidad. Sin embargo, creemos que hacia final de año podría seguir manteniéndose en un nivel cercano a los 20.5 pesos por dólar, ¿no? El rango que tenemos es entre 19.50 y 20.50, alcanzando el 20.50 hacia fin de año, ¿no? Entonces, no estaríamos haciendo ninguna revisión del tipo de cambio por esta baja de Banxico específicamente, porque creemos que hay fortalezas que lo siguen manteniendo alrededor de este nivel, ¿no? Em, También nos preguntaban un poco como la expectativa de los siguientes meses de tasa que tenemos de Banxico. Digo, es claro bajo dado la perspectiva o este enunciado que les comentaba que incluyó Banxico en el comunicado de hoy, que es importante mencionarles que nosotros pensábamos que esa guía prospectiva iba a cambiar, pensábamos que iban a mencionar que los recortes hacia adelante podrían ser de menor magnitud y no fue así. Entonces, dado el comunicado de hoy, es de esperarse que, como les mencionaba en la reunión de junio, haya un recorte de 50 puntos base, con lo cual nos llevaría a una tasa de 8%, y es probable que hacia adelante hayan algunos recortes de 25 puntos base, entonces estaríamos en una tasa entre 7.75 y 7.50 a fin de año, pero creemos, y por eso mencionábamos en específico las variables que va a monitorear Banxico durante la segunda mitad del año, que hoy el escenario está bastante incierto, ¿no? Y entonces, si bien es cierto podemos tener presiones inflacionarias, sobre todo por el lado de mercancías, también es cierto que si vemos una desaceleración más fuerte de lo esperado, pues eso funcionaría como un efecto de desaceleración de la inflación, ¿no? Entonces creemos que Banxico va a estar muy atento a estos factores para determinar en la magnitud en la que puede continuar con los recortes hacia adelante, ¿no? Em, Sí, por ahí hay un par de preguntas, o sea, dos que están relacionadas. Entonces, la primera es que, o sea, relacionado a la presentación, que si disminuir mucho el diferencial con la Fed podría depreciar el peso mexicano, ¿cuál es la estrategia de hacerlo? Ahí, o sea, un poco retomando algunas ideas que platicábamos antes, pareciera que la parte interna o la parte doméstica, económica, está pesando más para Banxico en este punto del ciclo económico. Y entonces, pues que esta parte de que la inflación ya lleva algunos meses por debajo del 4%, más que incluso con estas bajas la tasa real sigue estando en terreno restrictivo. Y considerando que pues, la economía desde el último trimestre del año pasado se está mostrando un menor dinamismo, o sea, en el último trimestre del año pasado, eh, el crecimiento, o sea, en el primer trimestre de este año, mejor dicho, la economía creció, pero de forma muy lenta, ¿no? O sea, comparado con el año pasado creció 1.2% y en el primer trimestre de este año 0.6% año contra año, ¿no? Entonces, es una clara muestra en el PIB y en general en lo que vemos en los demás datos económicos de que la economía está creciendo más lento que comparado con los años recientes. Y esto pues debería de quitarle presión a algunos componentes de la inflación, ¿no? Retomando lo que decía Miri al principio, Banxico tiene un mandato único de mantenerle, o sea, de que la inflación converja a 3%. Sin embargo, pues hay que pensar que un menor dinamismo económico libera algo de presiones inflacionarias, o sea, o tiende a hacer que la inflación en el mediano plazo baje, o sea, sea más baja. Y entonces por esto, pues Banxico cree o Banxico considera que tiene espacio para seguir bajando sin comprometer la estabilidad en otros temas, ¿no? Y digo, con respecto a la Fed, pues justo lo que mencionamos en la presentación, o sea, pareciera que sí el diferencial se está volviendo más bajo, pero pues está cerca del promedio histórico y la expectativa en general del mercado, pues sí es que la Fed empiece a recortar tasas durante la segunda mitad del año, ¿no? Lo cual le podría regresar cierta estabilidad por ahí desde el punto de vista del diferencial. Gracias, Daniel. Digo, tomaría aquí dos preguntas que estoy viendo. Es
Uno, que si estimamos que el crecimiento económico para 2025 en México será casi nulo, sí tendrá una desaceleración fuerte en 2025 en la economía mexicana. Hoy en día nosotros tenemos un estimado de 0.5% para el PIB este año, que está incluso arriba de consenso, que se ubica en 0.3%, si no me equivoco. Em, Nosotros creemos que hacia adelante va a depender mucho el comportamiento de la economía mexicana, de los aranceles que se queden sobre la mesa y también de la posición comparativa que tenga México con respecto a otros aranceles aplicados a otros países. Como saben, pues ahorita seguimos en un proceso de reestructuración comercial y hemos hecho pues una sensibilidad del cuál será el arancel efectivo para México hacia adelante y dependiendo de eso, el grado de impacto hacia la economía mexicana, ¿no? Pero en definitiva sí estamos viendo un entorno de menor crecimiento económico, aunque es importante señalar que los números del primer trimestre han sorprendido o sorprendieron ligeramente al alza, se ve cierto dinamismo, sobre todo en las actividades primarias, que es una buena noticia, y también algunos servicios todavía resilientes, ¿no? Entonces, digo, nosotros seguimos con el estimado 0.5%, pero creemos que la sensibilidad o el riesgo en definitiva está a la baja, ¿no? Y otra pregunta que me parece bastante relevante, sobre todo por la coyuntura y por las noticias que estuvieron fluyendo esta semana, es si el caso del gravamen del 5%, en el caso del gravamen del 5% sobre las remesas, ¿cómo se comportaría el tipo de cambio? Digo, aquí me parece que es difícil estimar el comportamiento del tipo de cambio con base en el impuesto que se aplicaría a las remesas. En definitiva, como mencionaba, este ha sido uno de los factores que ha generado cierta estabilidad del tipo de cambio, el flujo de remesas que ha ayudado a la cuenta corriente, que el déficit no sea pronunciado, ¿no? Y aquí nada más pues, les daría algunos datos, ¿no? O sea, las remesas que entran a México por año están alrededor de 65,000 millones de pesos. El 5% serían 3,250 millones, que es equivalente a 0.17% del PIB. Sin embargo, es importante que dimensionar el impacto de este arancel es complicado porque pensamos que el impuesto del 5% no reduciría en el mismo monto las remesas, sino que incluso podría fomentar el uso de canales informales para el envío de dinero, lo que en cierta forma pues también dificultaría su regulación y seguimiento, ¿no? Y aquí, pues a lo mejor es importante dar un poco de contexto, ¿no? Em, el Congreso de Estados Unidos, que como saben, pues está dominado el Senado por los republicanos, perdón, la Cámara por los republicanos, presentó una propuesta que busca imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos a otros países. Pero esta propuesta forma parte de un paquete fiscal más amplio, impulsado por Trump, ¿no? Entonces, en el proceso legislativo, en la Cámara ya lo ha aprobado el comité, va a pasar al Pleno y luego pasaría al Senado, donde puede tener ciertos cambios, ¿no? El gobierno mexicano y el Congreso mexicano también ya han expresado su inconformidad ante esta propuesta, pero es importante dar algunos detalles, ya que lo que menciona esta propuesta es que el impuesto recaería sobre quienes envían las remesas, eh, incluidos aquellos que tienen residencia permanente y visas temporales, pero los que son ciudadanos estadounidenses estarían exentos, ¿no? Y esto es relevante porque de acuerdo con el SEMLA, el 35% de los migrantes mexicanos en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses. Entonces, solo para tenerlo como referencia, este 35% de migrantes mexicanos en Estados Unidos que tienen la ciudadanía no estarían bajo el impacto de este arancel, ¿no? Entonces digo, en análisis que me estamos haciendo algunos números para tener algo de impacto en este sentido, pero por lo pronto no creemos que el impacto vaya a ser directo por los canales informales, por los detalles de la propia propuesta, etcétera, ¿no? Hay un par como, quizás un poco más teóricas o generales sobre por qué subir o bajar la tasa puede ayudar en diferentes contextos. Digo, hay distintos canales de transmisión o de cómo puede afectar la tasa de interés y lo que anuncia Banxico sobre la economía y en particular sobre la inflación. El efecto más directo es, digamos, una tasa más alta hace que la inversión sea más atractiva
y que el consumo y la inversión física, que es la parte que se ve, digamos, en la producción o en el PIB, se vuelva menos atractiva. Y esto pues, tiende a desacelerar un poco la economía y quitar presión sobre la inflación. Y en sentido contrario, pues una tasa más baja hace que sea más atractivo el consumo y la inversión física y menos atractivo invertir. Y por lo tanto, pues te ayuda a incentivar un poco la economía y por lo tanto digamos, cuando no tiene, en un contexto donde no tienes presiones sobre la inflación, ¿no? El otro canal importante es que juega un papel importante sobre las expectativas, ¿no? O sea, si va en los países en donde el Banco Central es autónomo y tiene credibilidad, como lo es en México, las expectativas o lo que la gente cree que va a hacer Banxico o digamos, esta idea de que si la gente le cree a Banxico que va a hacer lo necesario para regresar la inflación al target en donde está fijo su mandato, esto hace que la gente planee y haga contratos, etcétera, con esta inflación esperada y entonces que la inflación pues termine pareciéndose a las expectativas que hay de la gente en general y pues, por lo tanto del Banco Central, ¿no? Entonces, digamos, esos son, creo, algunos canales importantes como para ayudar a entender la intuición detrás de cómo funciona la tasa. Gracias, Daniel. Importante una aclaración. Dije que las remesas son por año 65.000 millones de pesos, son dólares, ¿no? Importante la aclaración, una disculpa. Em, Digo, aquí tenemos, por ejemplo, una noticia, perdón, una pregunta en cuanto a la calificación de México, ¿no? Se mencionan que Fitch está considerando bajar el grado de inversión del país. Digo, aquí es importante hacer una aclaración, ¿no? Digo, los últimos comentarios que salieron de Fitch fueron de un podcast que hizo el analista. Y la idea con la que yo me quedé después de escuchar el podcast es que Fitch estaba viendo fortalezas en la economía mexicana y en las finanzas públicas durante este año. Entonces, los riesgos para finanzas públicas este año los ve acotados, principalmente porque se han hecho reducciones en el gasto, porque se ha hecho un esfuerzo de recaudación fiscal. Eh, pero sí reconoce que un menor crecimiento económico podría afectar los ingresos, ¿no? Sin embargo, creo que en la balanza ven los riesgos acotados para este año. Ahora, sí menciona que los próximos años podrían haber retos importantes, sobre todo porque los ingresos podrían reducirse y que entonces podría ser necesario que Hacienda realice esfuerzos más fuertes de recaudación fiscal, ¿no? Pero no, yo no me quedé con la idea de que esté previendo bajar la calificación crediticia, al contrario, creo que ve los riesgos acotados para este año, ¿no? Y nosotros pensamos lo mismo, creemos que México sigue teniendo fortalezas importantes, sobre todo hay que tomar en cuenta comparativamente con otros países que están en la misma calificación crediticia, ¿no? O sea, México hoy está esperando, o el gobierno está esperando un ratio de deuda PIB este año alrededor de 51%, cuando otros países que se encuentran en el mismo notch de calificación que México tienen deudas alrededor de 58-60% del PIB. Entonces, México sigue estando bien posicionado en este sentido, ¿no? Digo, tenemos varias preguntas, sobre todo en temas de, de recomendaciones de inversión y demás. Digo, aquí creo que, digo, lo más relevante es que busquen a su asesor para que vean específicamente con sus asesores cuál es la estrategia de inversión que ustedes tienen y cuál es el instrumento que les recomiendan derivado de los recientes movimientos de Banxico. Esa es una recomendación que en GMM les damos, que creo que es importante, ¿no? No sé si ves alguna otra pregunta que nos corresponda, Daniel. Pues creo que no, Miri. Están muy parecidas, ¿no? Varias de los mismos temas que creo que ya abordamos. Em, Perdón, denme un segundito, nada más para no dejar algo por ahí que todavía podamos contestar. Aquí había una que decía, entiendo que bajar las tasas de interés incentiva el crédito al consumo y el flujo de efectivo, por tanto, negocios asociados al consumo se ven beneficiados.
¿Cuál es nuestra opinión? Digo, efectivamente, en términos de en la parte teórica, bajar la tasa de interés lo que hace es incentivar el dinamismo económico, ¿no? O sea, la inversión productiva, digamos. Entonces, en la medida en la que haya más dinero en la economía, pues efectivamente hay ciertos sectores que podrían verse beneficiados. Sin embargo, pues hay que analizar cada sector en particular, ¿no? Porque ya veníamos desde, como les mencionaba, desde el trimestre final del año pasado en un proceso de desaceleración. Entonces, si bien Banxico podría apoyar de cierta forma la economía bajando la tasa, otra vez no es un mandato oficial, beneficiados en Muy definitiva, ¿no? Y listo, son las más relevantes que veo hasta el momento, Daniel. Pues nada, agradecerles su interés por todas las preguntas que nos hacen, reiterarles que busquen a su asesor para cualquier otra duda que tengan sobre sus estrategias de inversión y también recordarles que este webinar queda grabado en la página para si quieren consultarlo más adelante. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Daniel. Gracias, buena tarde a todos. Bye.